Saludos buscadores del misterio y gracias por asistir a granmisterio.org. El tema de hoy es un tema bastante complejo, un tema que se remonta a la propia creación del universo. Veréis, la ciencia, después de investigar todos y cada uno de los conceptos fundamentales de nuestra realidad, siempre se encuentra con Dios. Hay científicos que creen en Dios por ser meramente científicos, por analizarlo todo, pero no en un Dios cristiano, sino en un Dios etérico, en un poder creador, en una inteligencia. Y siempre aparece cuando el científico se hace estas preguntas. ¿Quién creó la materia, el espacio y el tiempo? ¿Por qué está ahí? ¿De dónde ha salido? ¿Cuál es el principio del todo, de todo lo que nos rodea? ¿Existieron otros principios antes de lo llamado Big Bang? ¿Existieron otros universos, otros Big Bangs? ¿Por qué existe la mismísima existencia? La idea de la nada o de la no existencia previa a la realidad conocida también es algo. La nada es algo. Y algo ha tenido que crear la nada. ¿De dónde vino la no existencia antes de la existencia? Son estas preguntas las que llevan a alguien de ciencia a plantearse la hipótesis de si existió un creador. Insisto, alejado a toda religión. No hablamos de religión, sino de un hueco en nuestro cerebro, en nuestra mente, que se intenta rellenar porque no podemos comprender de dónde ha salido la existencia. Por ello, desde tiempos muy remotos, incluso tiempos pretéritos, existió una filosofía oculta, perseguida con el paso también de la historia, con el avance. Estas filosofías hablaban de una geometría sagrada, como una especie de concepto muy amplio y antiguo que identifica una lógica oculta en las leyes de la física, en la matemática, en la geometría, en todo lo que forma el universo. Estaríamos hablando que existiría una especie de inteligencia que lo formó todo, incluso la no existencia como se hablaba, algo que ocultó un código en el mismo tejido que forma las cosas, desde un pequeño átomo hasta las enormes galaxias que pueblan nuestro universo. Entonces, estos grandes pensadores, que no se sabe muy bien si llegaron en claro a estos conceptos o alguien en el pasado se los otorgó como un conocimiento vetado, como si aquellos pueblos del antiguo Egipto recibieran de los dioses el conocimiento y tuvieron que protegerlo. Entonces empezaron a hablar de ciertos números maestros que se consideran geometría sagrada. Hay varios. En este programa vamos a hablar de los sólidos de Platón, del Metatrón, de la Cábala, de las Séfiras, de la flor de la vida, sobre todo, muy interesante, y también del número Phi. Empezando por este mismo, el número Phi, también denominado el número áureo o el número de oro, es extremadamente interesante. Este es uno de estos números maestros. Aquí tenéis la fórmula en pantalla. La naturaleza lo utiliza para crear. Euclides fue uno de los primeros en escribir sobre este número. Y es muy interesante porque incluso antes de Euclides, en la antigua Sumeria, hay sospechas de que muchas de sus representaciones en estelas, en figuras, utilizaron el número áureo para ser creadas, para ser esculpidas. Pero bueno, el número Phi, en combinación con Fibonacci, en esa sucesión de números de Fibonacci, nos demuestra que la naturaleza utiliza este número. La sucesión de números empieza con el 1, seguido del 2, y luego se va sumando el anterior número, 3, 5, 8, formando una espiral. Esta espiral la encontramos en los pétalos de las flores.
lo encontramos en las carcasas de los caracoles, lo encontramos en los huracanes y su formación, lo encontramos al restar nuestra altura total con la altura de los pies al ombligo. Lo encontramos también en las espirales del universo que forman las galaxias. Es un número recurrente, como el código del creador, de esa naturaleza que está presente en todo. Y esto nos hace pensar en la lógica matemática que hay detrás. Paralelismo muy cercano, la informática. El software escrito con un código que genera una función. Y eso es lo que aparece en la naturaleza, como si todo esto fuera una simulación o una creación de algo que no podemos ni siquiera comprender. En fin, pasando a otro número maestro, nos encontraríamos con la llamada flor de la vida. Y cuidado con este símbolo porque tiene muchísimos y muchísimos conceptos, es extremadamente complicado, por lo que voy a intentar resumirlo de forma clara. Lo primero que llama la atención de la flor de la vida es su composición. Tenemos 36 arcos que forman un hexágono, que están contenidos en un círculo mucho más grande, y dentro de este círculo y de los arcos podemos encontrar 19 círculos más pequeños. Todas estas figuras se interpolan, se solapan entre sí mismas y forman patrones que a la vista son simétricos, también muy parecidos a los pétalos, de ahí la flor de la vida. Este símbolo es extremadamente antiguo. ¿Sabéis dónde aparece? En el templo de Ábidos, concretamente en el Osirión. Yo mismo he estado allí y he podido verlo con mis propios ojos. Y no es algo normal ese símbolo, porque parece haber sido hecho con un láser en la antigüedad, con algo parecido obviamente. La precisión del grabado es tan alta que hoy en día nadie sabe cómo pudieron lograr eso. De hecho, ese símbolo destaca por encima de todos los que hay en Egipto. ¿Qué hace ese símbolo ahí? ¿Qué representa en el Osirión? Hay otras teorías que dicen que fue posterior, que los fenicios cuando llegaron allí lo grabaron, pero en fin, nadie se aclara. Lo que sí que se sabe es que por la roca donde está escrito, grabado, es muy antiguo. Pero más allá de esto, este símbolo está en todas las culturas del mundo. Da igual el tiempo y el espacio que los separe. Todas tienen ese símbolo. Y es muy curioso porque habla como si, hipótesis A, hubieran llegado todos a la clarividencia y hubieran descubierto el mismo símbolo en tiempos distintos, o un conocimiento antiguo de alguien fue dado a los pueblos antiguos y en secreto guardado como un conocimiento que valía la pena guardar, porque estaríamos hablando incluso del conocimiento del propio universo, de su creación. Como decía, el significado es muy complejo. Se cree que forma parte de una matriz con la cual el universo diseña, crea y manifiesta todo lo que existe. Dentro de la flor de la vida tenemos el fruto de la vida, que formaría los átomos, el huevo de la vida, que sería una evolución del fruto, luego la semilla de la vida y al final la flor de la vida. Hablando del fruto de la vida, de la primera etapa hasta llegar a formarse la flor, este es muy interesante. Se cree que el fruto de la vida que forma los ladrillitos de la existencia, los átomos, o también tiene un paralelismo con la mitosis celular, se cree que forma también el llamado cubo de Metatrón. El cubo de Metatrón sería otro de los números maestros, de las formas geométricas de la geometría sagrada. Y este a su vez contiene los sólidos platónicos. Antes de hablar del cubo de Metatrón me gustaría hablar un poco de los sólidos platónicos. Veréis, Platón también se hacía estas preguntas de cómo surgió el universo, si existe una mente creadora, y lo que desarrolló fue la teoría de los 5 sólidos platónicos. Eran 5 formas geométricas sagradas con las cuales el universo operaba.
Cada uno de estos 5 sólidos platónicos estaba asociado con una fuerza: aire, tierra, fuego, también agua y el éter, como la quinta fuerza, que se identificaba con el mismo Dios. Todos estos sólidos están dentro del símbolo llamado el cubo de Metatrón y además también del fruto de la vida. El nombre de Metatrón viene del llamado cristianismo como el escriba de Dios, aquel que se comunicaba con los seres humanos y con Dios, y utilizaba unas tablillas para comunicar esas palabras de los ángeles. Pero existen muchas versiones sobre Metatrón. Por ejemplo, la versión talmúdica de Metatrón lo llama Yahvé menor, como si existiesen 2 Yahvés, el Yahvé como Dios y el Yahvé menor. Según el importante libro de la Cábala, el Zohar, Enoc se transformó en Metatrón, pero también hay versiones que dicen que hay 2 Metatrones, uno de 7 letras y otro de 6, siendo este último Enoc. En fin, la interpretación de quién o qué es Metatrón en este tema nos da igual, porque hablamos de la geometría. De aquí aparece el concepto de las séfiras dentro de la Cábala, porque está también inscrito o oculto en este cubo de Metatrón. Veréis, las séfiras, las 7 séfiras, forman parte de lo que se llama el árbol de la vida, dentro de la flor de la vida. Pero también, según su significado, si se voltea, se puede cambiar al árbol de la muerte. Y aquí también entrarían otros conceptos filosóficos que en definitiva nos hablan de cómo llegar a Dios o a todo lo contrario. ¿Y cuál sería el contrario de Dios? Bueno, ya entramos en conceptos cabalísticos muy complicados. Pero con lo que nos tenemos que quedar es que ese árbol de las séfiras, el árbol de la vida y de la muerte de la Cábala, está dentro de los conceptos de la flor de la vida, el fruto de la vida, el cubo de Metatrón y los sólidos platónicos. Esto va más allá. Existieron científicos como el señor Arthur Young, que descubrió que la flor de la vida en 3 dimensiones formaba un toroide. Los toroides serían unos mecanismos con los cuales la naturaleza crea y mantiene en equilibrio la creación. De su centro aparece una armonía perfecta que vuelve al centro después de dar una vuelta en esas 2 esferas que formarían el toroide. Bueno, no serían 2 esferas, sería algo más similar a un donut, por ejemplo. El toroide aparece en los campos magnéticos de todos los planetas, o todos los cuerpos celestes que tienen el campo magnético, o sea, que tienen un núcleo de hierro y que esto forma el campo magnético. También lo vemos en la naturaleza. Una manzana partida por la mitad es un toroide. Y lo vemos también en el sistema que forma nuestro organismo. El toroide es algo que también se traduce en alquimia como el infinito. Y el infinito como creación, como Dios, también es representado por el Uroboros, esa serpiente que se muerde la cola, que forma un toroide, curiosamente. En fin, estos son algunos conceptos de la geometría sagrada que forman todas las cosas, que están ocultos a la vista de todos, pero que extrañamente los pueblos antiguos lo conocían, como si alguien hubiera bajado de las estrellas y les hubiera enseñado el conocimiento. Lo que sí que tenemos claro es que las doctrinas más secretas y perseguidas tenían este conocimiento como la piedra angular de lo más importante que fundamentaba sus propias órdenes. Hablamos de la Cábala, hablamos de la importancia de la geometría sagrada en ella y en muchos otros conceptos. Este vídeo yo creo que es muy importante porque nos va a dar que pensar. ¿Hay una inteligencia creadora detrás de todo?
surgió de la nada y ya está, pero volvemos al principio. La nada es algo que también debe haber sido creado. Debemos pensar en algo superior a la nada para intentar matar a Dios. Pero ese concepto que se sale de nuestro raciocinio y no podemos llegar a imaginarlo, no es que mate a Dios, sino que lo vuelve real, porque es más complicado incluso. En fin, lo dejamos aquí porque esto ya se está volviendo muy complicado para todos, pero si ha ayudado a reflexionar, ese es el camino para ir investigando y descubrir más cositas sobre la geometría sagrada. Como siempre, desde aquí os mando un cálido abrazo y nos volveremos a ver en otro vídeo. Llegamos al final del programa. Puedes seguirme en mis otros 2 canales donde también subo información sobre misterios y enigmas. A su vez, también puedes seguirme en las redes sociales donde actualizo cada día su contenido. Que las estrellas guíen vuestro camino. Hasta pronto, amigos.